bendiga siempre y les dé sus riquezas celestiales para que los sostenga y sea siempre motivo de alegría y de acción de gracias a Dios el hecho de que hayan podido tener y experimentar esa alegría tan grande que es poder tener hijos, hermanos. Vamos a leer en el libro de Esdras. Quiero que estemos bien pendientes, hermanos queridos, en el libro de Esdras. El capítulo 9. Esdras capítulo 9. Vamos a mirar una situación que se presentó en ese momento en Judá, en que empezaban a volver de la cautividad en la cual habían estado en Babilonia durante 70 años. Y cómo Dios volvió el corazón de los reyes persas para que el pueblo de Israel o algunos del pueblo de Israel empezaran a regresar a Judá, a reconstruir la casa de Dios y a reconstruir las murallas de la ciudad que estaban pasadas por fuego por causa de que los caldeos los habían asaltado y habían destruido la ciudad y el templo. Dice así el capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al 4. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Amén. Gracias te damos, amado Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas de una manera explícita, mi Rey. Te pedimos que nos des revelación, entendimiento, inteligencia, Señor bendito, para comprender, para hacer, para entender tu santa palabra, mi Rey. Para caminar en tus estatutos, Padre Celestial, para tener temor de ti, Padre bendito. Solo tú eres Dios y digno de la honra, de la gloria y la alabanza, y solo a ti debemos obedecer y en tus preceptos debemos caminar, mi Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das para estudiar tu palabra, para escucharla, Padre. Ahora danos, Padre, la fuerza, el querer como el hacer, la decisión para poder ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Aquí nos está hablando en este capítulo 9 el sacerdote Esdras, que era entendido en la ley de Jehová, que había dedicado su corazón a inquirir, a estudiar, a hacer y a enseñar esa ley de Jehová, que para él era su fórmula de vida, para él era la luz que alumbraba sus pasos, la luz que lo sacaba de las tinieblas, que lo hacía caminar por lugares seguros. Y nos está hablando de algo muy delicado que estaba sucediendo en ese momento en Judá. Los príncipes vinieron a hacer una denuncia. Los príncipes vinieron a levantar una denuncia contra muchos del pueblo y aún inclusive contra sacerdotes del pueblo. Los príncipes vinieron
a sacar a la luz, a descubrir algo que estaba sucediendo dentro del pueblo. Y lo que estaba sucediendo dentro del pueblo era que algunos sacerdotes y algunos del pueblo, muchos del pueblo, no se habían apartado de los pueblos de las tierras y estaban en las prácticas de los pueblos de las tierras de alrededor, las cuales el Señor les había dicho que no se juntaran con ellos, que no tuvieran las mismas prácticas. Les había dicho a Israel cuando salieron de Egipto: vosotros sois mi especial tesoro, un pueblo único. No se podían ellos, por lo tanto, mezclar ni tener las mismas prácticas de las naciones de la tierra, la cual iban a poseer, porque si nosotros vemos, eran prácticas disolutas, amados hermanos, totalmente idólatras, prácticas de disolución sexual. Veamos nomás lo que sucedió con las madianitas cuando iban de paso para la tierra prometida. Cómo Balaam aconsejó al rey de Balac, al rey Balac, rey de Madián, para que les pusiera trampa a los hijos de Dios a través de las mujeres madianitas para que fornicaran con ellas, porque si fornicaban con ellas, Dios se iba a apartar de ellos. Los hizo caer de esta manera. Pasaban sus hijos por el fuego, consultaban agoreros y adivinos. Todas estas costumbres abominables estaban en estas naciones a las cuales el Señor les había dicho: no emparentarás con ellos. Pero el pueblo en este instante y algunos sacerdotes habían emparentado con ellos. Recordemos que cuando Nabucodonosor llevó a los cautivos para Babilonia, se llevó a lo mejor a los dirigentes del pueblo. Si nosotros vemos el libro de Jeremías, dice que vino y se llevó a un cogollo de los cedros del Líbano, se llevó a los renuevos, a la clase dirigente, por decir así, a los que enseñaban, porque de esa manera menoscababa al pueblo de Israel, dejándolos sin dirigentes, dejándolos sin cerebros que pensaran y los dirigieran por el camino correcto, hablándolo, pudiéramos decir, políticamente. Y durante ese tiempo donde escaseó la ley, donde no hubo palabra de Dios para los que quedaron, se juntaron con los pueblos de la tierra, haciendo lo que el Señor les había dicho: no haréis. Y la razón por la que entraron en esas prácticas, que volvieron atrás, porque ellos habían salido de Egipto y en Egipto también tenían sus prácticas abominables, dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Se habían mezclado con ellos, habían concertado matrimonios, uniones, pactos con las naciones de alrededor a través de los matrimonios de sus hijos y aún de ellos mismos. Dice: y el linaje santo se mezcló con los pueblos de las tierras. Y tenemos que reparar en esta parte que el Espíritu nos habla diciendo: el linaje santo se mezcló con los pueblos de la tierra. El linaje es esa herencia, es ese ADN que cada uno de nosotros trae de su familia. Es esa semilla, esa simiente en la cual tenía este pueblo de Israel, que era considerado santo. Mucho más nosotros hoy en día, que en el libro de Juan nos dice que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Somos hijos de Dios. A través de la fe en Jesucristo hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios y hemos sido engendrados por Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros. Una simiente totalmente santa, única, perfecta y eterna es la que cada uno de nosotros tenemos por causa del que aceptamos el sacrificio de Jesucristo y Dios nos engendró como sus hijos. Y hay una diferencia entre engendrar y crear, porque cuando yo engendro algo, un hijo mío tiene la misma naturaleza mía, nace de mis entrañas, de mis lomos. Cuando yo creo algo, yo puedo crear una pintura, puedo crear una escultura,
puedo crear cualquier cosa artística. O como el Señor creó animales, creó a Adán, creó todas estas cosas, pero Adán le puso su esencia, su naturaleza, lo hizo hijo de él, diferente a un león o a un árbol. Por lo tanto, nosotros debemos entender, amados hermanos, que cuál linaje, cuál semilla, quiénes somos nosotros y quién es nuestro Padre. Porque por causa de que el pueblo de Israel en esa época, los que habían quedado del cautiverio en Judá, no entendieron quiénes eran ellos, no supieron quiénes eran, por eso se mezclaron con los pueblos de la tierra como si ellos fueran cualquier cosa, amados hermanos, como si ellos estuvieran muertos, como si no fueran nadie. Olvidaron que su padre era el Dios que creó los cielos y la tierra, el único Dios viviente, que es nuestro Padre, al cual nosotros adoramos hoy. Y por causa de ese desconocimiento, por causa de faltar esa palabra, si nosotros vemos en el libro de Nehemías, cuando Nehemías preguntó a los que vinieron a visitarlo a Babilonia, le dijo, ¿y cómo están por allá, por esas tierras? Ellos les respondieron, el pueblo que quedó está en gran mal y afrenta. Esa era la situación que estaban viviendo los que habían quedado del cautiverio en Jerusalén y el alrededor en Judá. En gran mal y afrenta. ¿Cómo no iban a estar en gran mal y afrenta si olvidaban los mandamientos de Jehová, que son la luz? Los mandamientos de Jehová que nos dan la seguridad para nosotros estar en esta tierra, para desempeñarnos en esta tierra. Los mandamientos de Jehová, hermanos, que cuando los practicamos nos garantizan ese pacto que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y dice, le siguen diciendo los príncipes a Esdras, dice, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Sacerdotes, levitas y el pueblo en general y gobernadores habían cometido ese pecado. El pueblo estaba bajo esta aflicción causada por su desobediencia. Ahora veamos la reacción de Esdras. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Veamos la reacción de este hombre que era entendido en la ley. Este hombre que sabía las consecuencias que hay de la desobediencia. Este hombre que conocía el mandamiento del Señor que les había dado de que no se mezclaran con los pueblos de la tierra. Dice que se angustió en extremo, rasgó sus vestidos, rasgó su manto, arrancó pelo de su cabeza y pelo de su barba, hermanos. Ustedes saben lo doloroso que es arrancar pelo de la barba, amados hermanos. Es más doloroso arrancar pelo de la barba, los que la tienen, que pelo de la cabeza, amados hermanos. Veamos la reacción que tuvo este hombre al ver el pecado del pueblo. Y lo vieron él y otros. Dice, y se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Se juntaron con él todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Y el título que el Señor me ha dado para este mensaje es unidos con los que temen a las palabras de Dios. Unidos con los que temen a las palabras de Dios. Fíjense, amados hermanos, que entre estos que temían a Jehová, que temían su palabra, hubo una reacción por causa del pecado que había en Israel. Se juntaron. Se unieron, uno con otro se juntaron, hicieron un frente común en contra de la situación que estaba viviendo su nación en ese momento por causa de que se mezclaron con las mujeres extranjeras. E hicieron pacto con ellos, y al mezclarse con las mujeres extranjeras se dio como resultado la adoración a los dioses, las abominaciones, todas las cosas que el Señor les había prohibido que hicieran.
por causa de que se juntaron con esas mujeres extranjeras. Pero hubo un frente, los entendidos, los que conocen las escrituras, los que conocen los mandamientos de Jehová, los que temen al Señor a través de su palabra, los que tiemblan cuando el Señor habla, los que entienden las consecuencias que se viven por causa de la desobediencia. Y a eso es lo que el Espíritu de Dios nos está llamando en este momento, a que estemos unidos todos los que tememos a las palabras de Jehová. Estemos unidos, amados hermanos, porque si nosotros nos unimos, los que temen a las palabras de Jehová, es la única manera de poder sacar las costumbres extrañas de la iglesia. Es la única manera que nosotros vamos a poder hacer un frente común para sacar todo lo que es extranjero, todo lo que no pertenece a la simiente santa, a la simiente escogida, hermanos. Porque recordemos que tenía el Señor una viña en una ladera fértil. Hizo todo lo posible por esa viña, la plantó de vida escogida, de una semilla única. Pero la semilla se convirtió en sarmiento de vida extraña. ¿Por qué? Porque no escuchó las palabras del Señor, porque no tuvo temor de sus mandamientos, porque no entendió que somos o que eran una nación única y especial. Eran la niña de los ojos del Señor Jehová, del Creador de los cielos y la tierra, como somos nosotros hoy en día, la niña de los ojos de nuestro Dios, y que estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Ahí estamos nosotros, y que fuimos engendrados por Dios, y que por nosotros corre una simiente santa, una semilla santa que no podemos mezclar bajo ningún punto de vista, amados hermanos, a no ser de que queramos nosotros tener por enemigo a Dios. Los que entendieron quiénes eran, los que supieron que eran un pueblo especial con mandamientos únicos y perfectos, amados hermanos, que los iban a llevar a la vida eterna, que iban a mudar sus vidas, que iban a cambiar su vida, porque los mandamientos de Jehová mudan el alma, cambian nuestra vida, transforman todo nuestro ser a la imagen y semejanza de Jesucristo cuando nosotros los practicamos. Los que entienden esto hicieron un frente común, y eso es lo que yo los llamo hoy, amados hermanos. O el Espíritu de Dios nos dice: únanse todos los que temen a las palabras de Jehová, porque hay que limpiar a Israel de la simiente extraña y de todo lo extranjero, mujeres extranjeras e hijos de mujeres extranjeras que ha tenido el pueblo de Israel con ellas. Es el momento, amados hermanos, de entrar en esa limpieza. No podemos nosotros seguir con esa mixtura, con esa mezcla, amados hermanos, porque Dios no nos dio ni nos llamó a que estuviésemos mezclados, sino Dios nos llamó a que nosotros seamos un pueblo único, su especial tesoro, amados hermanos. No podemos nosotros acomodarnos a las costumbres, a las cosas que estamos viviendo hoy en día, a lo extranjero que nosotros estamos recibiendo. A nuestra carne le place, le gusta tener esa relación con lo extranjero, pero nosotros debemos entender quiénes somos, amados hermanos. Somos hijos de Dios con una naturaleza santa, somos una vid escogida y única en medio de todas las naciones de la tierra. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Él me dice a mí eso, nos dice a todos nosotros eso. ¿Quiénes somos nosotros? Veamos, para entender un poquito más todo lo de la mujer extranjera y de las cosas extranjeras, de lo extraño. Miremos el libro de Isaías, el capítulo 2, hermanos. Isaías capítulo 2. El verso 6 y luego el 8. Le está hablando el Señor en el tiempo de Isaías de una situación similar. Dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob,
porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Eso estaba sucediendo con el pueblo de Israel en este momento. Dios les había volteado el rostro porque se llenaron de costumbres traídas del oriente. Y si nosotros miramos en el Strong's lo que significa oriente, dice frente, porque el oriente quedaba frente a Israel. Si nosotros vemos cómo denominamos hoy en día el lugar donde está Israel, se llama el cercano oriente, el lejano oriente, el medio oriente. Tanto que nosotros oímos en las noticias estas expresiones, amados hermanos, del oriente, que significa de fuera, las costumbres que estaban agarrando de los pueblos en medio de los cuales estaban, cómo vinieron, empezaron a ver normal las cosas que hacían los demás, cómo pasaban sus hijos por el fuego y se volvió normal. Tantas cosas, la prevaricación, la fornicación, el adulterio, la disolución se volvió normal y los incluyeron dentro de ellos. Y si no los incluyeron dentro de sus prácticas, se congratularon con esas prácticas, se congraciaron con esas prácticas. Les gustaba que tuvieran esas prácticas. Les satisfacía saber que otros tenían esas prácticas. Por eso el Espíritu de Dios nos está confrontando acerca de las cosas que nosotros estamos viendo, de las cosas que nosotros vemos dentro de la iglesia. Nos gusta lo que los demás hacen. Pensamos, cuando yo tenga la oportunidad, también lo voy a hacer. Voy a tener mis prácticas, me voy a dar mi mundialito cuando yo pueda. Porque son costumbres traídas de Oriente, hermanos. Cuántas cosas nosotros tenemos hoy en día, doctrinas falsas, ideas, ideologías como la ideología de género, costumbres, tantas cosas que no concuerdan con los mandamientos puros y perfectos que Jehová el Señor nos ha dado para vida, para que vivamos si nosotros los practicamos, amados hermanos. Que no concuerdan con la santidad de nuestro Dios, que no tienen nada que ver con esa simiente única y perfecta que nosotros tenemos dentro, porque somos hijos del Dios viviente, tenemos el ADN, tenemos una naturaleza, amados hermanos, somos hijos de Dios y Él nos dice: vosotros sois mis hijos. Pero como no entendemos, entonces por eso nosotros, todas las cosas nos están pareciendo normales cuando no son normales. Y usted como padre y yo como padre tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay cosas que no son normales, a pesar de que hoy en día se haya dignificado el pecado. Porque se dignificó costumbres abominables, ahora son dignas y son dignas de admirar, y eso no es así. No nos podemos mezclar en nuestro corazón. Tiene que haber un límite, una medida trazada por la palabra de Dios, porque no es lo que nosotros decimos, hermanos. Dice que estaba llena de costumbres traídas de Oriente. Hoy en día nosotros estamos siendo bombardeados por cuantas doctrinas falsas, amados hermanos, que ya viene, que ya va a venir, que el gobierno mundial, que un montón de cosas, amados hermanos. La Escritura me dice a mí en el libro de Tesalonicenses, en la segunda carta, me dice: nada os mueva, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nada os mueva. Debemos nosotros entender que cumpliendo los mandamientos del Señor Jehová, vamos a estar de pie, vamos a estar tranquilos, vamos a estar entendidos y seguros, amados hermanos, de todas las cosas. No podemos nosotros dejarnos conmover por todas estas situaciones que se están dando específicamente ahora, hoy en día. Dice la Escritura, dice: están llenas de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos. Y podemos decir: aquí nosotros no tenemos agoreros, aquí nosotros no nos dirigimos por agüeros, aquí nosotros no tenemos ocultismo, aquí nosotros no tenemos brujería, no tenemos hechicería, no vamos a que nos lean las cartas, no tenemos los horóscopos ya, eso no toca con nosotros. Y sí toca con nosotros, hermanos, porque la Escritura me dice claramente en el libro de Samuel, me dice que como pecado de adivinación es la rebelión, amados hermanos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos rebelión en nuestro corazón? ¿A cuántos de nosotros se nos hace fácil saltarnos las normas, el mandamiento que el Señor nos ha prescrito para vida eterna, hermanos?
¿Cuántos de nosotros con pequeñas insujeciones no estamos dando a luz después? Abominación, amados hermanos, por no entender, por no sujetarnos al Señor. Un Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos puso en un lugar con dirección, en un lugar con un nombre, en un lugar con una razón social, porque así es nuestro Dios. Nos puso en una iglesia local para que en esa iglesia local nosotros nos sujetemos a lo establecido por el Señor a través de su palabra que guía esa iglesia para que podamos ser vivificados. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que eso no tenemos que obedecer? Porque estamos llenos de agoreros, nos convertimos en agoreros y en adivinos, rebelándonos contra lo que el Señor nos está dando. Por eso el Espíritu de Dios le está hablando al entendido. Por eso el Espíritu de Dios le está hablando al que teme las palabras del Jehová, porque el que teme las palabras de Jehová está diciendo amén a todo lo que el Espíritu de Dios está hablando por mi boca. Llenos de rebelión, y la rebelión es igual a la adivinación. O sea que si hay agüero dentro de la congregación, si hay hechicero. Hermanos queridos, debemos tener en cuenta, hermanos, cómo nos estamos guiando nosotros y si nosotros nos estamos sujetando perfectamente a lo que el Señor nos ha dicho. Dice, y pactan con los hijos de los extranjeros, como pactó este pueblo en la época de Nehemías, y generaron matrimonios y uniones y vínculos fuertes. Dice, por lo tanto, toda la tierra está llena de ídolos, porque muchos de nosotros estamos detrás de las cosas del diario vivir, estamos detrás de las cosas, de los afanes de la vida, y eso es lo que se ha convertido para nosotros: tener esto, conseguir lo otro, vestirme así, lograr así, ir a tal parte. Y dice la Escritura claramente que todos esos afanes de la vida se convierten en espinos, y esos espinos ahogan la palabra de Dios que fue sembrada en mí, ahogan la simiente santa, porque esa palabra es una semilla santa que está siendo sembrada en nuestro corazón. Y si nosotros no la obedecemos tal como la Escritura lo dice, vamos a estar llenos de mixtura, y ningún mezclado entrará al reino de los cielos. Porque si ustedes leen en el libro de Nehemías o Esdras, dice, y los siguientes no entrarán, ni los heteos, ni estos, ni los heveos, ninguno entrará a la congregación de Israel. Y si nosotros tenemos prácticas de heteos, prácticas de egipcios, amados hermanos, si nosotros no entendemos quiénes somos y nos damos nuestras escapaditas en las noches y tapamos a los que las hacen, amados hermanos, no estamos nosotros de la misma manera mezclados, entendidos ahora por la Escritura que no vamos a entrar a la congregación de Israel, y esa congregación de Israel son todos aquellos que están escritos en el libro de la vida. Esa es la congregación de Israel. Por eso la tierra se llena de ídolos, amados hermanos, porque estamos corriendo detrás de las cosas que no son, y se convierte más importante la materia. Y nos arrodillamos delante de la materia y cobra tal importancia que preferimos buscar la materia que buscar al Señor, el que nos puede dar la materia, hermanos. Por eso dice, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y el que se arrodilla ante la obra de sus manos, dice la Escritura, no oye, ni ve, ni entiende, ni discurre para consigo mismo. Que del árbol que tumbó sacó leña para hacer un asado, y después con parte de eso hace un ídolo y se arrodilla delante de él y le dice, mi Dios eres tú, porque no tiene entendimiento. Por eso apercibámonos hoy en día, porque el Espíritu de Dios nos está hablando a los que temen a las palabras de Jehová. Y no solamente en esa época y a esa generación el Espíritu de Dios tuvo cuidado de hablarle, sino siempre a todas las generaciones el Espíritu de Dios le ha hablado lo mismo, porque Él quiere que su pueblo sea un pueblo único y perfecto, sea la luz de las naciones. ¿Cómo pretendemos nosotros conquistar a las naciones? ¿Cómo pretendemos nosotros convertir a las naciones si nosotros estamos en esa mixtura y los pecados de las naciones son también nuestros pecados, amados hermanos? Dice 2 de Corintios, el capítulo 6, el verso 14 al 18, algo similar.
algo en lo que nosotros debemos tener en cuenta. No tome el tiempo, hermanos, no me quiero pasar mucho. Que debemos tener en cuenta. Dice el capítulo 6, el verso 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya no les está diciendo no te unas con el Ebeo, el Eteo, el Ebeo, el Jebuseo. Está diciendo lo mismo, pero refiriendo a todas estas naciones en una sola palabra, en un solo ítem, y los llama incrédulos. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Seré para vosotros por padre, os engendraré. Porque uno puede decir, uno se casa y con el tiempo uno puede decir, allá va mi exmujer. Pero nunca usted va a poder decir, allá va mi expadre. Pero nosotros sí decimos eso cuando nos alejamos del Señor. Allá va mi expadre. Y es algo antinatural. Porque ningún hijo puede decir, allá va mi expadre, porque padre va a ser para siempre. Pero veamos lo que nos dice aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El vínculo de unidad, el yugo, es lo que nos lleva a unirnos con el incrédulo. Nos lleva a ser pareja, a hacer el mismo trabajo del incrédulo, porque generalmente el yugo se le pone a las bestias, a los bueyes, para que aren, para que hagan un trabajo específico. ¿Cómo nosotros nos vamos a unir en yugo desigual con otro buey, con otro incrédulo o con un incrédulo para hacer un trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿El de Dios o el de Satanás? ¿La obra de quién vamos a hacer cuando nos unimos? ¿Qué es lo que nos está vinculando a nosotros con el incrédulo? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que todavía nos hace llamar a algo que nos llama la atención de lo que hay en el incrédulo, de los gustos que tenemos, de las cosas que hacen los incrédulos, de las satisfacciones que sentimos con las obras de los incrédulos? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el yugo? Porque ese yugo no podemos dejárnoslo poner encima, amados hermanos. No podemos dejarnos poner encima ese yugo. Porque ese yugo es causado por la concupiscencia que hay en el corazón. Y esa concupiscencia es la que nos hace estar de acuerdo con las costumbres del incrédulo, amados hermanos. Esa concupiscencia es la que nos hace generar un vínculo con el incrédulo. Esa concupiscencia es la que me hace hacerme parcero del incrédulo, compañero del incrédulo, del pecador, del que no teme a Dios. Nos toca mirar muy dentro del corazón, amados hermanos. Prestemos atención, toca mirar dentro del corazón. Y todo este tiempo en el cual nosotros hemos estado viviendo, específicamente en esta ciudad, con todos los últimos acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor, es para que evaluemos nuestra vida. No solamente para que oremos, para que Dios salve la vida de los demás, para que tenga misericordia en ese sentido, sino para que tenga misericordia de mí, para que yo pueda ver a mi interior, que yo pueda ver dentro de mí dónde está mi concupiscencia, qué es lo que a mí me vincula, cuál es el yugo que yo tengo con la costumbre extranjera, dónde está la mudez que me impide, como estos príncipes, denunciar el pecado. Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué igualdad? ¿Qué vínculo? ¿Qué factor de unidad hay entre la legalidad y la ilegalidad, amados hermanos? ¿Qué factor de unidad?
¿Qué cosa podemos decir? Esto ilegal es igual a lo legal. No hay nada. Son absolutamente contrarios, opuestos. La justicia a la cual hemos entrado nosotros por causa de que Cristo Jesús nos perdonó con su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que fuéramos nosotros bañados por esa preciosa sangre y tuviéramos vida eterna por siempre. Y lo ilegal, lo pecaminoso del incrédulo, ¿qué hay? ¿Qué compañerismo? ¿Qué factor de unidad? ¿Qué similitud hay entre la justicia y la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión, amados hermanos? Y veamos lo que es la palabra comunión, porque nosotros los santos estamos llamados a tener una comunión a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo que mora por igual en cada uno de nosotros. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si cuando aparece la luz, las tinieblas huyen, nunca pueden estar en el mismo lugar. Pero como nosotros que decimos ser luz cuando estamos en las prácticas extranjeras de las mujeres extranjeras, dejándonos guiar por nuestra carne, porque nuestra carne es esa mujer que se opone al Espíritu de Dios que está en nosotros y que siempre hay esa oposición, amados hermanos. ¿Qué igualdad hay entre el Espíritu y la carne, hermanos? Ninguna. Pero nosotros decimos que somos luz y tenemos prácticas de las tinieblas. Pues hermanos, déjeme decirle que no hay luz, sino solamente tinieblas. De ningún momento, en ningún momento van a existir ambas juntas. Dice, ¿y qué acuerdo hay? ¿O qué concordia Cristo con Belial? Dígame, ¿qué amistad? ¿Qué unidad, qué compañerismo hay entre el Señor y el diablo? Ninguno. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Somos totalmente opuestos. Porque el creyente se supone está en luz y el incrédulo está en tinieblas, amados hermanos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Pueden haber ídolos en el templo de Dios? No pueden haber. Porque si hay, Dios no va a estar ahí. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Aquí es donde volvemos otra vez a recapacitar en si realmente nosotros entendemos que somos hijos de Dios, hijos engendrados por Dios, con su misma naturaleza. ¿Entendemos eso, hermanos, o no lo entendemos? Dice, por lo cual dice, habitaré y andaré entre ellos. No puede haber tinieblas, hermanos. No puede haber incredulidad. No puede haber injusticia. No puede haber idolatría. Para que nuestro Dios ande en medio de nosotros. Para que seamos una nación santa. Hermanos, hay un ejemplo de algo de lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel cuando salió al desierto. Hermanos, que cuando el pueblo de Israel fuera a hacer sus necesidades, número 2, el excremento, tenían que hacer un hueco con una estaca y taparlo. Esto puede ser una razón sanitaria, pero dice más abajito, porque vuestro Dios anda en medio de vosotros y vuestro Dios santo es. No puede haber nada inmundo en medio ni alrededor del campamento de Israel. Porque nuestro Dios es santo, para que habite, para que ande, para que camine con nosotros, así como caminaba con Adán en el huerto de Edén. Por lo cual, dice el Espíritu, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La reacción que hubo en Judá, cuando Nehemías y Esdras acometieron la tarea y fueron denunciados a aquellos que tenían vínculos y relaciones con las mujeres extranjeras, la reacción fue separarse radicalmente de lo extranjero, de lo extraño.
¿Qué hay en nosotros que nos une al mundo? ¿Qué atracciones tiene el mundo para nosotros? Nosotros salimos del mundo, salimos de Egipto. Pero como decía Josué tantos años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, y decía, aún entre vosotros están los ídolos de Egipto. Tenemos, amados hermanos, que sacar todo ídolo de Egipto de nuestros corazones, hermanos. Tenemos que apartarnos radicalmente y no tocar lo inmundo. Y apartarnos es santificarnos. El Espíritu de Dios nos está diciendo, santifícate. Aprovecha este tiempo, esta reflexión, todo lo que hemos vivido, en todas las circunstancias que hemos pasado. Primero de miedo, porque pensamos que todo el que le daba ese virus se moría. Y orábamos de miedo. Pero oremos a través de la confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro, que si morimos, para Él morimos, y que si vivimos, para Él vivimos. Y esto no quiere decir que vayamos a ser nosotros temerarios. El Espíritu de Dios o Dios nos está dando normas de supervivencia a través de lo que nos dicen las autoridades, la ciudad. Nos dice, póngase una máscara siempre. ¿O es que usted es cuerpo glorioso que no corre ningún peligro de que se infecte, de que se contagie? Amemos a los demás, amémonos a nosotros mismos, cuidémonos, hermanos, hagamos todo lo que nos dicen, porque Dios nos está dando normas para preservarnos, amados hermanos. Si no tenemos capacidad de ver a Dios en lo poco, ¿cómo lo vamos a ver a Dios en lo mucho, hermanos? Dice, apartaos de lo inmundo, sacad las cosas extranjeras del medio de vosotros y seré tu Padre. Tendrás mi naturaleza, mi esencia, mi eternidad, porque la naturaleza de Dios es eterna. ¿Y queremos nosotros ser eternos? Pues vamos a tener en nuestra vida la naturaleza de Dios plena, porque si no, no vamos a ser eternos, hermanos. Así que nos toca añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y nos toca trabajar en eso. Y dice Pedro más abajito, después de que nos da esa recomendación, esa receta, nos dice, para que tengáis amplia y abundante entrada al reino de los cielos, cuando en otra parte nos dice, estrecho es el camino, pero si hacemos la voluntad de Dios, el camino se nos vuelve amplio y seguro para entrar al reino de los cielos. Hermanos, es el tiempo de que nos juntemos los que temen a las palabras de Dios. Es el tiempo de reaccionar. Es el tiempo de sacar fuera, hermanos, todas las cosas que nos están impidiendo esa relación con Dios. Como dice Jeremías capítulo 15, hermanos. Jeremías capítulo 15, el verso 18 y 19 dice así. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí cosa ilusoria como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y no tú a ellos. Y nos está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Utilizábamos ese verso para decirle, usted no se puede casar, y así lo podemos usar en eso, pero también le podemos decir a solteros, casados, niños, niñas, de la tercera edad y de la cuarta edad, porque ya vamos a entrar a la cuarta y quinta. Ojalá que no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. No nos podemos unir en yugo desigual. ¿Qué tenemos que hacer cuando la herida desahuciada no admite curación? Cuando decimos, ¿por qué será que no salgo de esto? ¿Y por qué será que no salgo de esto? Y este vicio aquí, y este vicio aquí. Pues entremos en meditación, pongámonos en relación con nuestro Dios, metámonos con Él y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es porque dentro hay un vínculo con la práctica, con el mundo, con el gusto, con lo extraño, con lo extranjero. Ese gusto que hay ahí es lo que tenemos que destruir, amados hermanos. Contra eso nos tenemos que ir. Esa concupiscencia que nos arrastra, hermanos,
Ahí es donde nosotros nos tenemos que ir, a abortar los pensamientos, los deseos, las ocurrencias que hay en nosotros para que podamos entender que la herida sí tiene curación. Toda herida tiene curación. ¿Y cuál es la curación? Convertirnos al Señor. Si estamos caminando hacia allá, vamos a caminar hacia Él. Si le hemos dado la espalda, le vamos a dar el rostro y nos vamos a humillar delante de su presencia. Vamos a decirle, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Porque Él nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cuáles cosas grandes y ocultas? ¿Cuándo va a pasar la pandemia? No, la concupiscencia que está escondida en el corazón. Lo que me arrastra, que es mucho más peligroso que una pandemia, porque esa concupiscencia me tiene a mí al borde del peligro y a riesgo de morir permanentemente. Y esta pandemia algún día pasará. No sabemos cuándo, puede que sean años. Pero la clave está en convertirnos al Señor, en volver a adquirir su pureza. Porque si nos convertimos a Él, los que están a nuestro alrededor se van a convertir a nosotros. Cuando por causa del pacto, del yugo desigual, del vínculo que a mí me ata con el incrédulo, con el extraño, con el extranjero, yo caigo en pecado y me aparto del Señor. Y Él nunca se va a convertir a Dios. ¿A cuál Dios? ¿A la mentira que yo predico? Hermano, recordemos que el evangelio se predica por testimonio, no solamente por decir Jesucristo sana, salva y da poder, sino porque miren el poder de Dios en mí. Yo era esto y ahora no soy. Y glorifico a Dios por esto, porque ahora vivo para el Hijo de Dios. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Para no convertirnos a ellos, tenemos que convertirnos primero al Señor y tenemos que reconocer lo que hay dentro de nosotros, amados hermanos. Y la palabra del Señor es lo que nos muestra nuestra realidad, nuestra verdad. La palabra del Señor es la que viene a mostrar esa verdad que nos va a hacer libres. Y solamente los que temen a las palabras de Jehová son los que van a permanecer separados y se van a separar de los pueblos y de las costumbres y de las mujeres extranjeras. Amados hermanos, los que temen a Jehová. Y veamos que es la palabra la que empieza a causar ese efecto. Y vamos al libro de Nehemías, el capítulo 13. Nehemías, capítulo 13. El verso 3. Estaban en medio de todo este problema que se había suscitado. Y dice, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Si tenemos nosotros costumbres amonitas, si tenemos nosotros costumbres moabitas, no vamos a entrar a la congregación de Dios. Dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Los amonitas fueron los que pusieron esa trampa a Israel a través de la fornicación con sus mujeres. Pero el destino de Balaam, que fue el que dio la idea, cuando el pueblo de Israel tomó la tierra, cuando el pueblo de Israel decidió apropiarse de la tierra que el Señor le estaba ofreciendo, pasaron a espada a Balaam. No lo perdonaron. La espada de Dios lo alcanzó y lo mató. Dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y Dios nos está trayendo la ley hoy en día, como en ese día, cuando el sacerdote Esdras la leía en un púlpito allá en el atrio del templo en Jerusalén. Y estamos oyendo que nosotros no podemos tener costumbres extranjeras. Y dice que cuando oyeron la ley,
¿Qué tanto nosotros estamos meditando en nuestro corazón acerca de lo que el Espíritu de Dios nos está hablando? ¿Estamos dando oído a la ley y estamos oyendo lo que el Señor nos está diciendo? Porque si estamos dando oído, estamos oyendo inteligentemente, humildemente, hermanos, nos vamos a separar de las costumbres de los pueblos extranjeros y la mixtura la vamos a echar de nosotros, porque con mixtura no vamos a entrar al reino de los cielos, amados hermanos. Así que es la palabra, por eso es lo importante nosotros ser sabios en la palabra, entendidos en la palabra para poder temer a esa palabra, a ese mandamiento del Señor. Tenemos que escudriñarla, meditarla, leerla, soñarla, hermanos, comerla, vivirla diariamente, esa palabra, tenerla en el corazón, como le dijo el Señor a Josué, meditarás diariamente en ella, de día y de noche, y la leerás y tendrás un libro para ti. Cada uno de nosotros debe tener su libro, hermanos, para meditar en esa palabra, en ese mandamiento que nos da la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se separaron entonces? ¿Cómo empezaron ellos a separarse de todo lo extraño, de las mujeres extranjeras, de todo este pueblo? Esdras 10, ahí atrásito de Nehemías, el capítulo 10. Tenemos que reconocer el pecado y arrepentirnos. Eso fue lo que ellos hicieron. Reconocieron el pecado y se arrepintieron. Esdras 10, 1 al 3. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Fíjense, hermanos, la autoridad que Dios da a todo aquel que teme a la palabra de Jehová, a todo aquel que anda en el mandamiento. Sus consejos, sus determinaciones son certeros para vida eterna, amados hermanos. Por eso, juntémonos todos, hermanos. Juntémonos y temamos a las palabras del Señor. Hagamos un propósito, hermanos. Hagamos el propósito, hermanos, de servir y obedecer a nuestro Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, que esa es la manera de amarlo, amados hermanos, porque Dios es espíritu, no lo podemos amar como amamos a nuestros seres queridos, tenemos que amarlo de otra manera, y dice, el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Ese es el amor a Dios, y este es el amor, que nos amemos los unos a los otros, que lo amemos a Él, que cumplamos sus mandamientos, hermanos. Entonces, cuando empezaron los entendidos como Esdras, que era entendido en la ley, cuando empezó a reconocer su pecado, cuando empezó a decir, sí, Señor, te fallé, el pueblo entendido, el que empezó a dar oído, empezó a juntarse. Y una gran multitud de hombres, mujeres y niños empezaron a llorar amargamente y empezaron a arrepentirse y empezaron a reconocer su pecado y empezaron a decir, no más con lo extraño, no más con lo extranjero, saldrá de nosotros las mujeres extranjeras. Saquemos de nosotros tanta mujer extranjera que hay, hermanos, tanta ideología, tanta religión, tanta idea, tanta filosofía. Hoy en día, tanta filosofía que hay, que no coma carne, que sí, que coma carne, que no, que un montón de cosas, hermanos, que veamos el trasfondo de esa cosa. ¿Es meramente salud o viene de alguna filosofía oriental, hermanos? Seamos sabios y entendidos, hermanos queridos, y convirtámonos a nuestro Dios y confesemos que hemos fallado y arrepintámonos. Porque el arrepentimiento que se dio fue sacar todo lo extranjero, amados hermanos. Y esta labor es una labor que Dios no va a venir a hacer por nosotros.
Nosotros vamos a identificar el mal, nosotros vamos a identificar lo extraño, lo extranjero en nuestras vidas. ¿Qué mujer extranjera hay en mí? Y voy a sacarla de mí y la voy a echar fuera en el nombre de Jesucristo y le voy a decir, no voy a tener más esta práctica. No me voy a complacer más con esto, lo otro, lo otro y lo otro y lo otro. Hermanos, miremos bien nuestros hechos por tener a la gente contenta y amigos contentos. Que vamos a sus prácticas, hermanos. ¿Y cuándo vienen ellos aquí a alabar al Señor? Jamás. Nosotros nos convertimos a ellos. Por eso el Señor dice, no hagas pacto con ellos porque tú te vas a correr detrás de ellos. No dice, ellos van a venir aquí. No hagamos pacto con ellos y ellos se van a convertir a Jehová. Porque van a ver, hermanos, la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Van a ver la diferencia entre lo justo y lo profano. Y veamos ahí lo que dice Nehemías. Vamos nuevamente. El verso 4 del capítulo 10 de Jeremías, para corroborar esta parte que les estaba diciendo, que es una labor que nos toca a nosotros, echarla fuera con llanto y con dolor, porque por causa de sacar la mujer extranjera y el resultado, el fruto que tiene uno del vínculo con lo extranjero, hermanos, esas pequeñas rebeliones, esas pequeñas insujeciones, esas faltas de prestar atención, ese saltarme por encima de la norma, hermanos, todo eso va creciendo y un día, hermanos, vamos a tener una rebelión en nuestro corazón que nos aparta de los caminos del Señor y empezó por una pequeña desobediencia aquí, siéntese allí, no me gusta esto o lo otro, hermanos. Esas insujeciones nos llevan a nosotros a dar como resultado el apartarnos de Dios. Por eso dice el verso 4, dice, levántate porque esta es tu obligación, le dicen a Esdras, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hermanos, los que temen a Jehová, a las palabras de Jehová, esforcémonos porque hay una gran obra por delante y la tenemos que hacer nosotros y va a ser dolorosa. Sacar lo extraño de nosotros. Y va a ser dolorosa porque amamos eso, porque nos gusta eso, nos atrae eso. Hermanos, entendidos en la palabra del Señor, en el mandamiento de Dios. Temamos al mandamiento de Dios. Nehemías 13, vamos ahí al siguiente libro porque están muy unidos, narran la misma historia. Nehemías 13, 29 al 30 para terminar. Hermanos, discúlpeme si me pasé un poquito de tiempo. Próximamente nos vamos a tener que medir juiciosamente con el tiempo, estrictamente con el tiempo. Nehemías 13, 29 al 30 dice así el Señor. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Fíjese lo que está diciendo Nehemías, acuérdate de esos que tienen mujeres extranjeras, esos que siendo sacerdotes y levitas tienen esas prácticas extranjeras y que vienen delante de ti con esas prácticas extranjeras. Pues déjeme decirle, hermanos, que es una cosa muy peligrosa, porque los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos ofrecían incienso en el santuario y una noche entraron y ofrecieron incienso extranjero. Y salió fuego del altar y los quemó y los mató. Y cuando su papá iba a llorar, el Señor le dijo a través de Moisés, no llores, porque se lo merecían, porque no pueden contaminar las cosas santas de Jehová. Y sigue diciendo Nehemías en el 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio. ¿Quién los limpió de las mujeres extranjeras? Nehemías, Esdras. ¿Cómo hicieron? Ahí me dice un poquito atrás la manera como él lo hizo. Como cuando supo que estaban casados con mujeres extranjeras, los cogió del pelo, les pegó
los maldijo, los regañó, porque actuó con la autoridad de Dios. Así como hacían las maestras antiguamente, que cogían a los alumnos del pelo y les pegaban. Las monjas hacían eso. Y muchos maestros. Yo me acuerdo de mi maestra, cuando yo estaba en primaria, hace ya casi 50 y un montón de años. Me ponía a decir las tablas allá de pie. Y hay de que me equivocara. Ella no se paraba allá clamándole a Dios para que yo no me equivocara, no, sino a ella se le veía en los ojos que quería que yo me equivocara para con una regla así de grande cogerme a reglazos. Y hay de que yo fuera llorando a mi papá porque mi papá decía, usted no se aplicó en las cosas que tenía que aplicar. Le decía a la profesora, dele más duro. Y aprendí las tablas, aprendí a respetar a los adultos. Aprendí. Hoy en día no tenemos disciplina con nuestros hijos. Y están aprendiendo a hacer lo incorrecto, lo mismo que los extranjeros, rebeldes, contumaces. Póngale disciplina en el nombre del Señor. Cójalo con la vara, que la vara a todo el mundo lo convierte y la palabra del Señor es la vara. Así hizo Nehemías. Los agarró, les pegó, los maldijo, los ahuyentó de él. No lo quiero ver más aquí. Y el pueblo se santificó. Y Dios glorificó su casa. Y la gloria de la casa fue mayor que la primera. Y la voluntad de Dios estuvo con ellos. Y dijo todo el pueblo, amén. Acordémonos de las palabras que están escritas en el libro de Esdras, hermanos, en el capítulo 10. Vamos a finalizar con eso. Cierre sus ojos, que yo lo voy a leer. Y si está usted casado con extranjera, va a sentir mi mano ahí, tirándolo del pelo. Porque hay esperanza para Israel. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de todos los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley, a la palabra del Señor. Cierren sus ojos, hermanos, y hagamos pacto con nuestro Dios. Acuérdense, hermanos, y usted lo va a sentir en su corazón, que el que va a hacer pacto hoy con el Señor es el que teme a las palabras de Jehová. El que no teme las palabras de Jehová no va a hacer pacto con Dios. Pero los que temen a las palabras de Jehová van a hacer pacto con Él. Padre, te damos muchas gracias en el día de hoy. Día de los padres, de la autoridad de los de la casa, Padre. Señor, queremos hacer pacto contigo, mi Rey. Pacto para poder echar de nosotros todo lo extranjero, lo extraño. La mezcla de la simiente, Padre Celestial. Lo que me lleva a mí, Padre bendito, a tener vínculos con los pueblos de la tierra, con la gente del frente, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor bendito. Escucha nuestra oración porque hemos pecado, mi Rey. Y hay en nuestras vidas mistura, Padre. Nos hemos mezclado la simiente, la vida escogida. Se está volviendo sarmiento de vida extraña, Padre. Perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos. Mira esos ejemplos que nos da este Esdras, este Nehemías, Padre, cómo se conmovían en su corazón por el pueblo, cómo les dolía, Señor. Padre, es tiempo de limpieza de la simiente, porque vamos a vivir de ahora en adelante una nueva realidad, tiempos difíciles, Padre Celestial. Y el que por causa de su concupiscencia se exponga, Padre Celestial, puede tener consecuencias muy, muy drásticas, mi Rey.
Por lo tanto, perdónanos, Padre. Perdónanos. Queremos juntarnos con todos los que temen los mandamientos tuyos, con todos los que hacen tu palabra, con todos los que viven conforme a tus mandamientos, con todos los que se han convertido, porque los que se convierten a ti son los que hacen que se conviertan las multitudes a ti, así como Esdras estaba convertido totalmente a ti cuando empezó a confesar su pecado. Se juntaron con él hombres, mujeres y niños, una gran multitud, un solo hombre, Padre. Mucho más nosotros que somos tu iglesia, Padre, somos varios, muchos. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por tu palabra, por hablarnos claramente, Señor, y por decirnos, es tiempo de purificación. Es tiempo de unidad, pero no de unidad con los pueblos de la tierra, es tiempo de unidad entre los que temen los mandamientos del Señor Jehová. El que no los tema no se va a unir y se va a hacer cada día más y más y más separado por causa de su concupiscencia. No porque haya faltado profeta o haya faltado palabra en Israel, porque ha venido la palabra. Pero pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe siempre, que vaya adelante, que nos unja con ese aceite maravilloso, con esa unción de vida, para que podamos ser como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.